Cluny y el románico. Tras la gran variedad del prerrománico, Europa, durante los siglos XI y XII, se unifica artísticamente y culturalmente. Esta unificación se debe a la abadía de Cluny, en la Borgoña. Desde los primeros momentos la abadía tiene 4 principios. 1. Exaltación de Dios por medio de la belleza. Buscan la belleza en la liturgia y en la arquitectura. 2. Obediencia exclusivamente al Papa, privilegio de exención. 3. Profesan monjes pertenecientes a las clases nobiliarias. Esto trae acumulación de dinero y bienes. La orden benedictina adquiere gran prestigio. 4. Se pone al lado de la paz de Dios o tregua de Dios. Propone la paz en Europa, solo se podría luchar con pueblos invasores de otras religiones. Esto hace que los pueblos de Europa quisieran a esta abadía. A lo largo del siglo X cobra una gran fuerza y se extiende por toda Europa fundando filiales. A finales de este siglo hay unos 1500 monasterios. Gran potencial religioso, político y económico. En este estado de cosas acontece el milenario o año 1000. Los milenaristas creían que en este año se acabaría el mundo. La Orden de Cluny organizaron las rutas de peregrinación para unir a toda Europa en un acto de religiosidad. Son largos viajes que parten desde Cluny a través de caminos que recorren prácticamente toda Europa. Cluny organizó 3 grandes rutas. La ruta nacional, que iba desde Cluny, Borgoña, hasta Montsaint-Michel, Normandía. Los viajeros que hacían estas rutas iban ganando indulgencias. Esta ruta daba pocas indulgencias. Camino de Santiago. Desde Cluny hasta Santiago de Compostela. Era una ruta internacional. En Santiago de Compostela se veneraban los restos mortales del apóstol. Gran ruta. Desde Cluny hasta Jerusalén, era la ruta más larga y que más indulgencias daba. Era una ruta intercontinental. Cluny traza los caminos, levanta iglesias, hospederías. A lo largo de esta ruta se va creando un estilo constructivo. Estas rutas trajeron el origen del románico. Gran movimiento de viajeros. Por motivos religiosos, aventureros. Surge la posibilidad del viaje, se mezclan ideas, formas de pensar, etc. Se convierten en grandes vías de comunicación de toda Europa. Por tanto, unidad cultural y artística. Las cruzadas. La primera en 1093, cuando Jerusalén fue conquistada por los árabes. Esta ya porque se ha interrumpido la tercera ruta de Cluny. Las cruzadas también fueron motivo de unión entre los pueblos cristianos. El arte es fundamentalmente de arquitectura, en el que están integradas la pintura y la escultura. Los edificios tienen 3 principios. 1. Perdurables para toda la eternidad. Todos los edificios serán construidos en piedra, sin nada de madera, para que sean inincendiables. 2. Teológicos, han de captar la filosofía y la teología del siglo XI, idea del rezo y de la penitencia que el hombre ha de ejercer en su vida. Tendrán poca luz, recogimiento, y serán poco lujosos. 3. Docentes a través de esculturas y pinturas, lección y adoctrinamiento. Docencia por medio de la visión.
Están técnicamente inspirados en el prerrománico. Se toman datos del carolingio, elementos ostrogodos, del otoniano, del visigodo y del astur. El arte románico en el arte medieval. A partir del año 1000, debido al enorme aumento de los bienes eclesiásticos, los campos europeos se llenaron de iglesias y monasterios. Estos edificios se construyeron con un nuevo estilo, el románico, que es considerado el primer gran arte europeo. El estilo románico fue ideado por los monjes de Cluny para propagar el cristianismo. El románico fue un arte monástico. Por último, como el arte románico se desarrolló durante la etapa feudal, fue también un arte rural, pues en aquella época la mayoría de la población vivía dispersa en el campo. La arquitectura del arte medieval, fortalezas de Dios. Como el románico fue un arte cristiano, sus construcciones más características fueron las iglesias y los monasterios. Las construcciones románicas son edificios imponentes que reflejan el poder de la Iglesia. Se las ha llamado fortalezas de Dios, pues son grandes, firmes y macizas como los castillos de aquella época. Otros rasgos distintivos de la arquitectura románica fueron el empleo de semicírculos en arcos y bóvedas, llamados arcos de medio punto. El uso de bóvedas de piedra o bóvedas de cañón, es decir, bóvedas en forma de semicírculo, para cubrir las naves de la iglesia. La incorporación de torres a las fachadas. La construcción de muros muy gruesos y con pocas aberturas para poder sostener el peso de las bóvedas. La escultura y la pintura del arte medieval. Tanto la pintura como la escultura románica formaban parte del edificio, se subordinan al marco arquitectónico sobre el que se apoyan. La escultura se trabajó en piedra, y la pintura se trabajó sobre muros. La característica fundamental de la escultura y la pintura románicas es su falta de realismo. Sus representaciones son rígidas y con pocos detalles. Por eso resultan inexpresivas. La escultura se concentra, sobre todo, en los portales de acceso y en los capiteles. Los temas preferidos fueron el juicio final y la pasión de Cristo. Pero además, se ilustraron imágenes de trabajos, de la vida cotidiana, e incluso monstruos y figuras alegóricas. La pintura se realizó directamente sobre los muros de las iglesias. Se trató, por lo tanto, de frescos, donde se pintaban preferentemente las imágenes de Cristo o de la Virgen con el Niño. Edificios imponentes del arte medieval. Las iglesias románicas fueron edificios imponentes. Un cronista de la época explicó esta súbita proliferación de iglesias en el campo a partir del año 1000, diciendo que era como si el mundo se hubiera repentinamente despertado y vistiera, de pronto, el blanco manto de las iglesias. Sin embargo, según el historiador del arte Hauser, las iglesias románicas no fueron construidas pensando en los fieles, eran demasiado grandes y por ello, jamás se llenaban. Estas iglesias se construyeron, según este especialista, para la gloria de Dios y para simbolizar la autoridad suprema de la Iglesia. Los temas del románico. Los temas más importantes de la escultura románica fueron el juicio final y la pasión de Cristo. El juicio final fue el tema preferido para los tímpanos de las iglesias. Este tema obedecía a la creencia generalizada de que en el año 1000, Cristo volvería a la tierra para luego juzgar a todos los hombres. El otro tema, la pasión, se adaptó a la mentalidad feudal. La sociedad aristocrática de aquella época no gustaba del desnudo ni de la humillación, que creían indignos de Dios. Por eso, en las pasiones románicas el crucificado no se representa abatido en la cruz, sino casi en posición firme. Por regla general, es representado con los ojos abiertos, con corona y vestido. Veamos ahora las labores que desempeñaron los monjes en los monasterios. Las universidades. La contribución de los monjes y, en general, de los eclesiásticos al desarrollo de la vida cultural de este tiempo no se puede exagerar,
tanto en la educación y cultura artística como en su servicio de consejeros en las cortes de los reyes y ayuda en el desarrollo económico de los reinos. A ello se debe también la creación de instituciones de enseñanza, escuelas, de las que se derivaron las universidades. En un principio las universidades surgieron como gremios que agrupaban a profesores y estudiantes para defender los intereses comunes de los oficios. Había 4 facultades: artes, derecho, medicina y teología. La Universidad de París fue una de las más importantes y sirvió de modelo a muchas otras como la de Oxford en Inglaterra y Salamanca en España. La Universidad de Bolonia, una de las mejores de la época, tenía una curiosa particularidad: los alumnos podían sancionar a los profesores que no cumplieran puntualmente con los programas de estudio o fueran malos docentes. Los libros. Todavía no se había inventado la imprenta, así que los libros eran escasos y caros. Solo una minoría podía acceder a ellos. La gran mayoría de la población era analfabeta. A partir del siglo XIII comienzan a ser reemplazados los viejos rollos de pergaminos por los doblados en pliegos de papel y a publicarse las clases de los profesores de las universidades. Casi todos los libros estaban escritos en latín, que era la lengua culta y diplomática de la época. La literatura medieval exaltó el ideal caballeresco en los llamados cantares de gesta, donde se contaban las hazañas de los guerreros de aquella época. Estos poemas fueron compuestos por juglares y cantores que recorrían las diferentes cortes europeas y luego se fueron transmitiendo oralmente. Algunos cantares de gesta famosos fueron la canción de Rolando en Francia, el cantar de los Nibelungos en Alemania y el cantar del Mio Cid en España. También deambulaban por los caminos los trovadores, músicos ambulantes que le cantaban a la mujer y al amor. Los traductores. Una actividad de importancia en la que participaron no solo los monjes, sino también colaboradores moros y judíos es la traductora, que permitió la llegada a Europa de muchos adelantos científicos de los árabes. La literatura. De gran importancia es el desarrollo lingüístico que llega a estabilizarse a partir del siglo XII, dando lugar a derivaciones del latín que ahora se fijan con la escritura, dando lugar a los idiomas de España, gallego, catalán y castellano, absorbiendo otras formas dialectales, leonés y aragonés. Comenzando en todos ellos una literatura de gran importancia todavía, poesía lírica y épica, narraciones en prosa, tratados jurídicos e históricos. El arte. A los monjes se debe también la introducción en España de los 2 grandes estilos medievales, a los monjes de Cluny el románico, que ya hemos hablado anteriormente, y a los del Cister el gótico, aplicado especialmente a construcciones religiosas.